Esta es la última y cuarta parte de nuestra microclase o videolección. A lo largo de las anteriores entregas he explicado cómo reconocer la estructura por párrafos del texto que vamos a trabajar en la guía número 4, titulado Ana Frank, Testimonio contra el Olvido. Mi explicación, más que como profesor, ha sido como lector. Lo que les he compartido es la manera como un lector aborda, enfrenta la lectura de un texto para poderlo comprender mejor, para poder entender y captar su sentido, su significado y su idea principal. Ahora, digamos, cuando un lector está desarrollando el texto, lo está leyendo, primero a veces se topa con palabras desconocidas y para eso pues hay una herramienta esencial que se llama diccionario y es donde ustedes en caso tal deben acudir cuando encuentren una palabra que para ustedes es desconocida. Eso les permite aclarar el significado, no solamente la palabra, sino de la frase completa en donde la palabra aparece escrita. Y otra herramienta importante, que es la que me quiero concentrar, aunque de manera muy general, en esta última parte de la microclase, es la enciclopedia. La enciclopedia aquí no solamente se refiere al libro especializado que contiene los diferentes saberes de todas las áreas, o a la Wikipedia, que sería la versión virtual de una enciclopedia, sino a cualquier fuente de información especializada que me permita conocer, ampliar mi información sobre algún aspecto, algún acontecimiento o alguna situación referida en la lectura que estoy trabajando y que muchas veces no conozco muy bien o no conozco, y seguramente eso les va a pasar con esta lectura, que es sencilla, es para un público digamos no especializado, pero de alguna manera el autor presupone que el lector tiene algunos referentes históricos, que sabe algo de la Segunda Guerra Mundial, que sabe qué es el nazismo, que sabe que fueron los juicios de Nuremberg, que sabe una cantidad de cosas o que tiene alguna referencia general. Posiblemente no es el caso de muchos de ustedes y eso significa que ustedes cuando se topen con esos temas que son novedosos, que apenas los han escuchado, les exija hacer una búsqueda, ¿cierto? Entonces la enciclopedia es una búsqueda para conocer y ampliar mi información. Y también es una competencia porque es eso que encontré, cómo lo relaciono y qué sentido le encuentro con lo que dice un autor en un texto que estoy trabajando. Por ejemplo, ustedes en este artículo periodístico, en el segundo párrafo, se van a enfrentar o se van a estrellar en alguna parte con el término o una referencia histórica que es la ocupación nazi en Holanda. Pues yo aquí hice una búsqueda y pues es un pequeño ejemplo muy general que por supuesto se puede ampliar, y aquí tengo dos fuentes de información que me cuentan qué fue la ocupación nazi en Holanda. Por ejemplo, en mi primera fuente me dice que el 10 de mayo de 1940 los alemanes ocuparon los Países Bajos y establecieron una administración civil dominada por las SS, que es una guardia élite del Estado nazi, una especie de policía o grupo de seguridad privado. Ámsterdam, la ciudad más grande del país, es decir, de Holanda, tenía una población judía de aproximadamente 75.000 habitantes, que aumentó a más de 79.000 en 1941.
Los judíos representaban menos del 10% de la población total de la ciudad. De ellos, más de 10.000 eran judíos extranjeros que habían hallado refugio en Ámsterdam en la década de 1930. Lo que me está informando esta fuente respecto a la ocupación nazi en Holanda es que los nazis ocuparon la ciudad, el país y principalmente la ciudad de Ámsterdam en 1940, ¿no? Y que para esas fechas la población judía a la que perteneció Ana Frank correspondía a un 10%, pero que en los últimos 10 años el número de judíos que habían llegado a instalarse en Holanda era un número significativo, 10.000, menciona aquí. Entre ellos, obviamente, sumémosle la familia de los Frank. Y en la otra fuente de información encuentro un dato importante, una referencia que dice que con la ocupación nazi en Ámsterdam, a los judíos se les prohibió visitar zonas públicas, fueron despedidos de sus puestos gubernamentales y en 1941 los nazis comenzaron a deportar a los judíos holandeses al campo de concentración Mauthausen-Gusen. Entonces aquí vean que me hace unas referencias que no contiene la anterior información, que las amplía y nos muestra otro aspecto que es las prohibiciones que fueron impuestas a la población judía. Se les prohibió visitar zonas públicas y también nos dicen que fueron despedidos de sus puestos que ocupaban en el gobierno. Y acá, por ejemplo, la imagen también complementa esta información donde nos muestran dos señoritas judías, y lo sabemos porque se les exigía que portaran en público, en la vía pública, cuando salieran, una estrella, que es la estrella de David. Aquí, digamos, a veces en el pecho, como vemos en la imagen, o en el brazo, digamos, como una especie de brazalete. Y que muchos de ellos fueron deportados a campos de concentración. Un segundo aspecto que nos vamos a encontrar y que quizás nos vamos a tropezar está en el último párrafo, que hace referencia al fascismo. Es algo muy, muy complejo de explicar en unos minutos, pero digamos aquí les voy a dar una pista muy general para que se puedan ubicar y entender esa referencia que hace el autor en su artículo. El fascismo es un movimiento político o también puede ser una ideología política. Acá nos dice que de carácter nacionalista y totalitario, que surgió en Italia en 1919, luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, y que fue creado por Benito Mussolini, el que aparece aquí en esta imagen, quien gobernó en Italia desde 1922 hasta 1945, digamos un tiempo bastante largo, y luego nos dice que el fascismo inspiró la ideología y el régimen político del nazismo en Alemania, que se estableció entre 1933 a 1945. Aparece aquí pues la imagen de la derecha, el líder político del nazismo, Adolf Hitler, dirigiéndose a un grupo de niños y jóvenes, a las juventudes nazis, digamos, y que ellos pues hacen un saludo. Vean que he tomado como referencia de las dos imágenes el saludo, ¿no? Y digamos, el líder, digamos, como centro, digamos, de su acción política, digamos, frente a las masas, frente, digamos, a las multitudes, frente, digamos, a lo que genéricamente llamaríamos el pueblo, ¿no? Y, digamos, el poder que genera sus palabras, sus gestos, su forma de hablar y el contenido de sus discursos en ellos. Entonces, el fascismo, como vemos,
es esa ideología política, ese movimiento político que surge en Italia después de la Primera Guerra Mundial y que, digamos, va a inspirar a Hitler para desarrollar su ideología nazi y su régimen político que se implanta en Alemania entre 1933 a 1945, el régimen nazi. Y aquí, pues, de manera muy general, hay algunas características, algunos rasgos de este movimiento ideológico y político. Por ejemplo, que hay una concentración del poder en torno a un líder supremo. O sea, digamos, casi a la forma de un monarca, ¿cierto? Como un jefe supremo, un líder carismático que está por encima inclusive del propio Estado. Luego nos dice que las entidades del Estado están ocupadas por un único partido político, es decir, no solamente es el líder, sino que en torno a ellos hay un grupo político que ocupa todos los puestos del Estado. Luego nos dice que los intereses del Estado están por encima de las libertades de los individuos, es decir, que prima el interés del Estado antes que el de cada persona y antes del de cada familia. Significa que los individuos, los ciudadanos, tienen que sacrificar sus libertades personales por el bien del Estado, por el bien de la nación. Por eso es que se dice que son grupos muy nacionalistas, digamos que promueven o exaltan el nacionalismo extremo y que además han fomentado ideales racistas y de supremacía racial y cultural, de que la sociedad que gobiernan ellos mejora si se limpia y se expulsa ciertos grupos que no solamente se oponen al régimen, sino que ellos señalan de enemigos públicos y de los causantes de todos sus males, como pues pasó con la población judía en el régimen nazi. Ya si ustedes quieren ampliar su enciclopedia y entender mejor este fenómeno político que aún está vigente en cierta manera en el mundo, que es el fascismo. Acá pues he dejado un vínculo que ustedes pueden consultar y que muy brevemente y de manera mucho más sencilla explica este fenómeno político. Y finalmente, seguramente ustedes se van a tropezar al finalizar, ya no último, en la última frase del último párrafo, con el término juicios de Nuremberg, que inclusive aparece como parte de una pregunta, de la última pregunta de la guía de comprensión de lectura que ustedes deben desarrollar. Los juicios de Nuremberg es una ciudad alemana, ¿sí? Entonces acá en enciclopedia, en la información que he consultado, he seleccionado esta, entre muchas, y dice, se llama juicios de Nuremberg a un conjunto de procesos judiciales impulsados por las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial contra más de 600 dirigentes, funcionarios y colaboradores de la Alemania nazi. A los enjuiciados se les acusó por planificación y desencadenamiento de la guerra, por crímenes de guerra y por crímenes contra la humanidad. Entonces es un juicio en donde se lleva, digamos, a un tribunal internacional, el primer tribunal a nivel internacional, en el cual los países vencedores en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética, Francia, entre otros, juzgan aquellos funcionarios y aquellas personas vinculadas al partido nazi que planificaron una serie de crímenes y delitos que se llaman crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad. Y bueno, estos son los juicios de Nuremberg, ¿listo? Que se hicieron, digamos, años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Ya si ustedes quieren conocer un poco más de lo que sucedieron en los juicios de Nuremberg, en qué terminaron, a quienes ajusticiaron y cómo ajusticiaron,
lo pueden ver en este corto video que también he publicado pues para que amplíen un poco más esta información.